Gracias por venir a Hágase Justicia. Don Wilson, muy buenas tardes, buenos días todavía. Sí, son las 11. Es un gusto acompañarlo hoy sábado para tocar temas importantes del distrito de Ate y en general las que usted considere pertinentes. Claro, lo que quisiera principalmente es iniciar sobre el recorte del presupuesto participativo, ¿no? Que es lo más preocupante, muy al margen de otros presupuestos, pero globalmente también hay una baja enorme, pero lo que más preocupa es, aunque muchos dicen que es un tema del MEF, pero eso quisiera yo que usted técnicamente lo aclare, que no es como muchos piensan, el alcalde o de repente sus funcionarios, porque me llamaron de varios dirigentes pidiéndome la información del portal, porque estaban informando que no es, que el presupuesto no va a modificarse el mismo. Entonces, creo de que el MEF no puede mentir. ¿Por qué se ha recortado más del 57% economista al distrito de Ate Bitarte? Teniendo en cuenta que para muchos, a ojo de buen cubero, sin ser experto, dicen que es incapacidad. Pero técnicamente, descríbalo, por favor. Sí, don Wilson, muy importante su pregunta. Con respecto al presupuesto institucional para la Municipalidad de Ate este 2025, don Wilson, se observa efectivamente que ha habido una reducción en el monto global, en el monto total. Y esto significa, don Wilson, por ejemplo, que si el año 2024 el presupuesto total inicial de la Municipalidad de Ate fue de 320 millones, este año 2025 se ha reducido en casi 70 millones. Es decir, solamente se tiene presupuestado 248 millones, una cantidad importante, menor de alrededor de 70 millones. Pero la otra parte, la otra lectura, don Wilson, tiene que ver con el gasto. El ingreso global se ha reducido por incapacidad de gestión, porque no había gasto, han devuelto al final del año 2024, no han podido ejecutar todo el presupuesto, entonces se ha recortado una buena parte del presupuesto. Pero sobre la decisión de cómo se gasta el presupuesto, don Wilson, es exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de Ate, es decir, del alcalde y de sus empleados. Entonces, si los vecinos hemos observado con preocupación en un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas que el presupuesto para inversiones, que el 2024 alcanzó alrededor de 80 millones, y este año se tiene solamente 32 millones, evidentemente genera preocupación. Pero aquí tenemos que decirle la verdad a los vecinos, claro, y a los dirigentes y al público en general. No es responsabilidad del MEF que la partida de gasto para inversiones se haya reducido de 80 a 32 millones. El MEF no tiene nada que ver, ni terceras personas, ni otros ministerios, ni el Congreso, ni nadie. Aquí el responsable político y funcional de que el presupuesto se haya reducido es la Municipalidad de Ate, es decir, el alcalde Franco Vidal y sus empleados. ¿Cómo así? En el año previo, toda entidad pública, don Wilson, proyecta sus gastos y prioriza en qué se va a gastar. Se puede gastar en gasto corriente, o en gasto de inversión, o en servicio de la deuda. Ate, evidentemente, felizmente no tiene deuda, pero sí el ingreso que se tiene durante todo el año, don Wilson, se gasta o en gastos corrientes o en gasto de inversión. ¿Y quién toma esa decisión? Pues el alcalde y sus empleados. Y en este caso, lastimosamente, el alcalde y sus empleados han decidido que el presupuesto para inversiones en el distrito de Ate el año 2025 sea tan solo de 32 millones, habiendo tantas necesidades, don Wilson, de pistas y veredas, de muros de contención, de escaleras, de parques, de jardines, etcétera, etcétera. Habiendo tanta necesidad, habiendo tanta brecha de infraestructura social básica en el distrito de Ate, con un criterio político, con un criterio contrario a los intereses del distrito, el alcalde Franco Vidal y sus empleados han priorizado tan pocos recursos para inversiones y todo lo demás lo han trasladado para gasto corriente. ¿Qué significa eso? Que para contratar amigos, empleados, servicios, lujos, comida, pasajes, transportes, viáticos, etcétera, etcétera.
para eso se está destinando una mayor cantidad de presupuesto de Wilson y tan solo 32 millones de los 248 millones para inversiones. Eso demuestra una pésima gestión de Franco Vidal y sus empleados, pero por otro lado también una irresponsabilidad con los vecinos del distrito de Ate, que no está dando la cara y por el contrario lo que está generando es caos, desorden, retraso. Claro, pero sin embargo, ellos minimizan, ¿no?, el 57%, o sea, de 80, casi 80 millones del año 2024 a 2025, y que en este año debía incrementarse más, o sea, por lo menos 100 millones, ¿no?, para hacer obras de envergadura, de impacto, como se quiere decir, con estos recursos. Ahora, ¿qué va a pasar con todo ello, economista? Porque los 300 millones que le está de obras para este año por parte de Lima Metropolitana, bueno, ese es de Lima, ¿no? Pero por parte del alcalde no sé cuál será para este año. Creo que hay obras simples, entonces creo de que ese presupuesto han presentado el año pasado y ya se aprobaron y muestra los 32 millones, me imagino, ¿no? Efectivamente, don Wilson, este presupuesto 2025 que ha sido aprobado el último día de noviembre por el Congreso de la República y ha entrado en vigencia el 1 de enero de 2025, efectivamente, esa estructura de gasto del presupuesto, claro, que es responsabilidad exclusiva, responsabilidad 100% de Franco Vidal y sus empleados, porque eso se ha elaborado durante el 2024, claro, cuando ya estaban en funciones. Y con esto queda descartado que no es problema o no es decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, sino ellos les dan lo que pide el gobierno local. De ninguna manera puede ser responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas o del Congreso o de otros ministerios, don Wilson, por la sencilla razón que el MEF ni ninguna otra entidad determina cómo se gastan los recursos de una municipalidad. Por eso la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma constitución política del Estado, reconoce la autonomía política, económica, administrativa, presupuestal, contable de las municipalidades. Es decir, ellos deciden cómo se gasta. Y si hay un presupuesto que se ha decidido gastar solamente, hasta el momento, 32 millones para inversiones y todo lo demás para gasto corriente, es responsabilidad del que lo ha formulado. ¿Y quién formula? La entidad, es decir, Franco Vidal y sus empleados. Entonces aquí tenemos que decir las cosas claras. No podemos permitir que haya terceras personas con malas intenciones o por ignorancia que estén distorsionando los hechos y tratando de lavarse las manos, de eximir de responsabilidad a esta gestión mediocre y echarle la culpa al MEF, cuando la estructura, reitero, del presupuesto de gasto para el distrito de Ate lo ha definido la propia entidad. Claro, eso es muy claro, pero qué importante, ¿no? Hablar con fundamento y conocimientos técnicos, porque para muchos creen de que, como han venido varias municipalidades con ese recorte, piensan que es por parte del gobierno, así están hablando muchos dirigentes, pero acá usted acaba de aclarar que no es que también esas municipalidades son deficientes también, ¿no? Por supuesto, aquí vamos a detallar un poco más porque es importante hacer docencia con los televidentes, con tus televidentes, con los vecinos del distrito de Ate en particular. El presupuesto global, don Wilson, el presupuesto de la República para el año 2025 se ha incrementado en más de 5% con respecto al 2024. Claro. En 2024 no superábamos los 241 mil millones de soles inicialmente y ahora estamos superando los 254 mil millones de soles. Ha habido un incremento en el presupuesto total. No se puede decir que ha habido una reducción. Claro. Lo que ha pasado, don Wilson, es que para algunas municipalidades se les ha reducido un poco el presupuesto por incapacidad de gasto. Pero el presupuesto total, es decir, los ingresos, como reitero, a Ate le han reducido de 320 millones en 2024, presupuesto inicial de apertura, a 248 millones de presupuesto institucional de apertura del 2025. Pero lo que no se está diciendo es que de esos ingresos, sea 5, 10, 20, 30, la cantidad de ingresos que sea, cómo se gasta es decisión de la municipalidad. Entonces, la municipalidad de Ate, en este escenario, si es que ve que
la inversión, los proyectos son importantes, no hubiese decidido destinarle solo 32 millones. Claro. Hubiese decidido destinarle 50, 100, 150 millones de soles para obras y proyectos, don Wilson. En este caso, por ejemplo, ATE, que tiene una brecha en infraestructura importante en muchas zonas, empezando por Huaycán. Entonces, lo que tiene que hacer un gobierno local que tiene visión de desarrollo, que tiene capacidad de gestión, experiencia, visión política en el sentido del servicio a la comunidad, hubiese destinado pues por lo menos el 50% del presupuesto que recibe la municipalidad, independientemente de la cantidad total, el 50% para inversiones. Pero lo que ha pasado aquí es una irresponsabilidad del alcalde Franco Vidal y sus empleados en destinar ni siquiera el 30, el 20, el 12%, don Wilson, porque 32 millones de 248 millones representa solamente el 12%. 12%, ¿no? Entonces, es un insulto a la inteligencia de los vecinos, es una falta de respeto a las familias que necesitamos este tipo de inversiones sociales, de escaleras, muros de contención, pistas y veredas en las partes altas del distrito. No hay priorización del distrito y todavía algunos de sus seguidores lo que mencionan es que es el alcalde de Los Cerros. O sea, contrario a las acciones y a las decisiones que está tomando el alcalde. Entonces, tenemos que decir las cosas claras. Pero esto, don Wilson, no queda ahí. Esto tiene una doble y triple intención. La intención es que al destinar inicialmente tan poco presupuesto para inversiones, pocos proyectos tienen asignado en este momento inversión, todos los demás están en el aire. Entonces, ¿qué va a pasar? En el transcurso de los meses, los malos empleados y el alcalde inexperto, con intereses subalternos, con intereses oscuros, con intereses políticos, lo que va a hacer es ofrecer presupuesto para aquellos que se arrodillen, para aquellos que lo aplauden, para aquellos que se ponen una venda en los ojos, ignorando que está haciendo un desastre de gestión, y para aquellos que van a estar dispuestos a salir de repente a alguna movilización de apoyo, de respaldo, ¿no? Entonces, lo que se está convirtiendo actualmente, don Wilson, el distrito de Ate, y particularmente por la gestión de la municipalidad, es un desmadre total, es decir, un caos, ¿no? Donde reina la anarquía, donde la dación de presupuesto adicional para obras, que lo van a hacer en el transcurso de los meses, va a ser a gusto del cliente. Y de repente, lo peor todavía, van a priorizar aquellas obras donde el proveedor está dispuesto a dar algo bajo la mesa. Eso sería muy grave, don Wilson. Es un riesgo, por supuesto. Es un riesgo que no podemos cerrar los ojos. Por lo tanto, hacemos la denuncia que destinar tan poco presupuesto, don Wilson, para inversiones inicialmente, como hasta ahora, tiene un objetivo político subalterno y sucio detrás, y que es manipular el otro presupuesto restante para darle a quienes se arrodillan y a quienes están dispuestos a negociar bajo la mesa, ¿no? Entonces, denunciamos este riesgo, ¿no? Públicamente, para que los vecinos estemos preparados y estas personas que tienen demostrada incapacidad de gestión no pueden atreverse a eso, porque eso sería lo más grave que le puede pasar al distrito de Ate. Qué importante, ¿no? Entonces, ya las cosas se han manejado dentro de este aparato municipal y ahí los responsables son los funcionarios y por ende el mismo alcalde. Porque hay municipalidades que se han incrementado, en este caso San Luis, Chaclacayo, ¿no? Hablando de Lima Este, les ha incrementado el 30%, otro 20%. Don Wilson, permítame que le corte. Claro. No es que les hayan incrementado. Esas municipalidades y el alcalde y sus funcionarios han decidido incrementar el presupuesto para inversiones, don Wilson. Tiene que quedar claro para los vecinos que no es que les hayan quitado o les hayan incrementado. No, nadie de afuera. Es si es que Chaclacayo, San Luis y muchas otras municipalidades este año 2025 tienen más presupuesto para inversiones, 15, 20, 30, 50% más, es que ellos han decidido que así sea. Ellos han priorizado y le han destinado en la estructura del presupuesto más plata para proyectos. Sí, y nadie tiene que ver de claro, entonces las cosas están claras. Y esto deben saber los dirigentes, los vecinos, porque hay dirigentes que están perdidos, no saben, creen todo lo que le dicen los funcionarios.
Por ejemplo, como te habla, valga la redundancia, te vuelvo a repetir, indicaron pues de que eso es un tema que viene del Estado, del gobierno central, ha destinado allí, y eso no es culpa de la municipalidad. Ahora usted dice lo contrario, entonces, ¿no? Lo reto, don Wilson, lo reto aquí públicamente al alcalde o a uno de sus empleados a un debate público, a ver que me explique de dónde saca eso, que es una decisión del MEF que le dice cuánto va a gastar en presupuesto y tan solo 82 millones, ¿no? Están engañando miserablemente a nuestros vecinos, que por supuesto los dirigentes y los vecinos en general no tenemos la obligación de saber cosas técnicas porque de repente algunos se dedican a sus negocios, a sus autoempleos, son obreros, por supuesto son comerciantes del día a día, etcétera. Y, por supuesto está muy bien eso, no tenemos la obligación de saber, pero lo que sí están prohibidos de desinformar son estos empleados municipales que tratan de lavarse las manos Claro. de este presupuesto completamente desastroso que han aprobado este 2025, que han formulado y luego se ha aprobado y que destina tan poco presupuesto para algo tan importante como son las obras. Y otro de los temas, economistas, de que mucha desesperación por parte del alcalde Franco Vidal, ¿no? Y que muchas veces termina mal. Caso de la obra Pedro Ruiz Gallo, que antes de que se termine en su totalidad ya mandó a reaperturar, inclusive ha inaugurado, que 2 días pasaron vehículos menores y a las finales hoy no han cerrado y no sé cuándo se va a inaugurar, pero ya tiene rajaduras. Sí, don Wilson, efectivamente se observa con mucha pena como esta gestión, en su desesperación por mostrar cosas, porque incluso sus empleados dicen que esta gestión está haciendo más que ningún otro, lo cual es una falsedad, ya lo hemos demostrado con cifras, lo hemos demostrado con números, pero en esa desesperación lo que tratan es mostrar resultados. Y evidentemente en esta obra de la Pedro Ruiz Gallo, cuando todo el mundo estaba esperando que se cumpla la promesa de la municipalidad de inaugurar antes de fin de año, pues cerraron los trabajos, ocultaron, taparon los trabajos pendientes, inauguraron la vía y luego lo volvieron a cerrar el acceso y ahora siguen haciendo los trabajos, inclusive con deterioro o grietas en la estructura de la obra. Y eso tiene una posible explicación, que los materiales utilizados probablemente hayan sido pobres, es decir, menores a las exigencias técnicas establecidas en el expediente técnico. Y eso evidentemente, ¿cómo se puede demostrar? Con un proceso de auditoría física de las obras, don Wilson. Muy bien, se hace el estudio de las obras, se excava una parte de la obra, se sacan los materiales, se hace la medición de qué porcentaje de cemento, qué porcentaje de piedras, qué tamaño, qué calidad, etcétera, etcétera. Se demuestra, se compara con los expedientes técnicos y se encuentra si son ladrones o no. Eso se debería hacer, por supuesto. Y en este caso, ¿quién debería impulsar, don Wilson, estas acciones? El Consejo Municipal, que veo con mucha pena que hay una sola regidora que está batallando sola, que es la regidora Elizabeth Cabezas, que es la que ha denunciado justamente esas anomalías, ¿no? Esas anomalías ha denunciado, pero todos los demás regidores están haciendo oídos sordos o simplemente vociferan en las sesiones de consejo, ¿no? Hablan 2, 3 palabritas que se memorizan, que anotan en su papelito y luego nada en la realidad, nada en las organizaciones vecinales, no salen a campo, no saben nada de gestión. Entonces lo que ocurre es que aquí hay una responsabilidad de la mayoría del Consejo Municipal también. Bueno, otro de los temas preocupantes es la seguridad ciudadana. El alcalde salió a decir públicamente que el 4 de diciembre las 50 camionetas van a estar por las 7 zonas circulando, aparte de las 70 motocicletas compradas y algunas donadas. Y luego dijo el 15 de diciembre van a estar las camionetas adquiridas por la municipalidad y las motocicletas ya patrullando por las zonas de distrito de Atevitarte. Ya estamos a 25 días del año 2025 y hasta ahora no se ha cumplido. Por eso decía, a veces el alcalde se emociona mucho y eso creo le está haciendo mucho daño. Pierde el equilibrio y pierde la ecuanimidad y la razón. Entonces, ahora,
Las camionetas que están circulando serán pues 10, pero solamente sirven para hacer mandados, no para intervenir en caso de emergencia. Inclusive no tienen, creo, autorización como para hacer las intervenciones. Ahora, los restantes de camionetas están en el estadio de Atamo, esperando seguramente la regularización, pero sin embargo, el tema es lo siguiente: ¿por qué el alcalde se emociona tanto, se apresura tanto a vociferar a cuatro vientos algo que todavía no está oficializado? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que recomendar? Muy al margen de lo que vamos a comentar, los planes también de seguridad ciudadana, lo que va a cumplir aquí en la población. La población necesita tranquilidad a raíz de la delincuencia, del sicariato, de cobro de cupo que se ve en distintas zonas últimamente en Huaycán, economista. No, Wilson, sí, es un tema muy preocupante. Al respecto debemos manifestar lo siguiente. En primer lugar, la inseguridad ciudadana en estos momentos es el principal problema que nos afecta a los satélites. Claro. Es el problema más importante que está destruyendo familias, está destruyendo empleos, empresas, emprendimientos, está destruyendo la tranquilidad de los vecinos, de transportistas, de taxistas, motociclistas, mototaxistas, de vecinos en general, que ya no pueden salir sin temor a ser acribillados por la delincuencia y el crimen organizado. ¿Y qué está haciendo el alcalde Franco Vidal? Nada, absolutamente nada. Es más, don Wilson, aquí yo tengo unas imágenes de las motocicletas que están en el depósito paralizadas. Completamente paralizadas. Hace semanas, don Wilson, motos que están perdiéndose en los depósitos por incapacidad de gestión, sea de conductores o sea de combustible, de parte del alcalde Vidal y sus empleados, ¿no? Que lo único que saben hacer es grabar un TikTok. Entonces ahí está el problema, don Wilson. La delincuencia ha desbordado, y si bien es una responsabilidad global del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, a nivel local hay responsabilidad, y no es porque simplemente uno quiere echarle la culpa, hay responsabilidad en los distritos porque el alcalde es el líder de la seguridad ciudadana y lo dice la propia ley al respecto. Y por lo tanto, si el alcalde lidera el CODISEC, pues no debería ser a través de TikTok, con hechos reales, convocar a la gente, pero no dando muestras de burla a la cámara, poniéndose un chaleco, levantando la voz, impostando, después se termina el video y sigue hablando como una niña, ¿no? Entonces, aquí lo que nos falta es exigencia a la autoridad, y no podemos permitir, y esto es muy importante, don Wilson, no podemos permitir que sus empleados o allegados a sus empleados puedan decir que los vecinos que están reclamando gestión al alcalde Vidal son aquellos que no quieren el desarrollo del distrito de Ate, o lo hacen por venganza, o por resentimiento, o por odio, o etcétera, ¿no? Entonces están tratando de distraer del mensaje de fondo, que es la incapacidad de gestión del alcalde Franco Vidal, metiendo otros temas que nada tienen que ver. Entonces aquí debemos pedir respeto de esa gente que, si bien puede estar de acuerdo con el alcalde Franco Vidal, pero no puede utilizar un argumento falso para intentar desprestigiar los reclamos justos de los vecinos del distrito de Ate. Ahora, las obras que hizo Franco Vidal en el año 2023 no hizo absolutamente nada, ¿no? Lo que se ha visto ya es el año 2024, pero son obras que prácticamente ya estaban a punto de realizar, de ejecutarse en la gestión del exalcalde Eddie Cuellar. Por ejemplo, yo recuerdo de Santa Clara, ¿no? Y también de la zona de Campiña, donde se han hecho dos obras de pistas y veredas. Entonces, ¿qué pasaría si Franco Vidal no hubiese hecho esa obra? ¿De qué se estaría jactando? Ya han dejado listo, pues por supuesto. Hay que recalcar también, don Wilson, si bien se ejecutaron en el periodo de Cuellar, esos proyectos no nacieron con Cuellar. Claro, hay que subrayarlo, claro. Hay que dejar claro a los vecinos. Esas obras que usted menciona se originaron en el periodo de Óscar Benavides, ya entre el 2014, 15 y 16.
y por supuesto con toda la burocracia se retrasó y como consecuencia simplemente de los trámites, ya el 2018, 19, 20 empezaron a salir los proyectos, ¿no? Entonces no hay mérito tampoco en el ex alcalde Cuellar, que dicho sea de paso tiene otros problemas que ya después analizaremos. Vamos a analizar. Pero don Wilson, el hecho es que Franco Vidal ha ejecutado muy pocas obras y todas las obritas con toda esa pequeñas, cantidad de plata que tenía. claro, y pinta una losa deportiva y hace una inauguración. Eso, don Wilson, en un consejo municipal donde sus regidores, los regidores del oficialismo, no se arrodillarían ante Franco Vidal, ameritaría una investigación para ver si justifica llevar tanta gente, sereno, seguridad, promotores sociales, equipos de sonido, estrado y todo, para hacer anuncios que han pintado una losa deportiva, ¿no? Que no tiene sentido. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, aquí, reitero, lo que falta es un consejo municipal fuerte de parte de los regidores del oficialismo, ¿no? Y la tarea que está realizando la regidora Elizabeth Cabezas, si bien es importante, ella, por supuesto, desde el primer día, porque también aquí ha empezado a surgir algunas versiones de ex empleados municipales de las gestiones anteriores, indicando que ya no está fiscalizando, por un lado, y luego se contradicen y dicen, no, está fiscalizando simplemente porque ya se viene en la campaña electoral. Entonces, pónganse de acuerdo primero. Y en segundo lugar, la regidora Elizabeth Cabezas tiene una función fiscalizadora desde el día 1. ¿Quién ha sacado las denuncias de que las cámaras estaban apagadas y todos los ateños estábamos caminando sin que pudieran revisar las imágenes cuando había algún acto delictivo? La regidora Elizabeth Cabezas. ¿Quién es la regidora que ha denunciado estas anomalías en la obra Pedro Ruiz Gallo? La regidora Elizabeth Cabezas. ¿Quién es la regidora que ha revisado los casos de obras que están en Huaycán, en Horacio Ceballos, etcétera, paralizadas o retrasadas? La regidora Elizabeth Cabezas. ¿Quién es la regidora que ha iniciado para que todo el informe de esta obra de San Gregorio se ponga ahora, hoy en día, en la mesa? La regidora Elizabeth Cabezas. Entonces, aquí no podemos ser mezquinos. Ella está haciendo fiscalización. Y por otro lado también, ella está cumpliendo su función. Aquí nada tiene que ver con una campaña política. Aquí no se trata de otros ex candidatos o ex alcaldes que desesperados los fines de semana salen a regalar, ¿no? Salen a prometer a diestra y siniestra. Eso es desesperación, eso es campaña. Cumplir una labor de fiscalización que, dicho sea de paso, la regidora del partido de Cuellar, con el que ingresó, no lo vemos. No dicen ni A, ni B, ni C. Y no sabemos quién será. Entonces, aquí tenemos que decir las cosas claras. Estos ex alcaldes y sus empleados o ex proveedores se han acostumbrado a que digan las cosas como les dé la gana y nadie les haga el pare, ¿no? Aquí lo que van a encontrar es una pared y se van a ir a su casa nuevamente. Sin embargo, ya con estas cifras se dan cuenta, sale a la luz todo lo contrario, ¿no? De que es la gestión que más dinero ha recibido, ¿no? Y ha hecho poco también. O sea, lo que él se jacta de hacer, pintar parques, hacer parquecitos, una cosa es hacer otro que es refacción, ¿no? Remodelación. Ahora, esperamos que estos 32 millones, ojalá porque él ha prometido hacer muchas obras en este año 2025, muy al margen que se ha también caprichado el Cerro Candela, ¿no? Que es otro tema también que él está, no sé cómo lo hará, pero ya depende de él. Es su problema, de él. Si lo hace o no lo hace, bueno, quedará en su propia responsabilidad, porque lo que muchos analistas indican que el tiempo ha cambiado. A lo que podía ser 10 años, a la actualidad, ahora ya hay, por ejemplo, el Metro 2, que su paradero principal está en la Plaza de Armas. Entonces, la situación geográfica lo ha cambiado bastante. Ya no, entonces creo que acá merece un estudio técnico más amplio para ver de qué manera se puede solucionar este embotellamiento aquí en esta parte del Cerro Candela, ¿no? Y evitar pues que siga el mismo plan durante muchos años, porque esto también ha sido pues un caballito de batalla para muchos candidatos que han postulado a la alcaldía, este economista. Sí, efectivamente, don Wilson, aquí hace mucho tiempo lo hemos mencionado, que no se puede hablar
de corte de Cerro Candela, que ya traigo mi maquinaria, mi retroexcavadora y nada por el estilo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el estudio de viabilidad de la obra, no podemos encontrar nada. ¿Cómo vamos a hacer acciones o cómo vamos a determinar qué actividades se van a desarrollar si que no tenemos la alternativa, don Wilson? ¿Qué alternativa es la más eficiente? Entonces, eso es resultado o va a ser consecuencia de un estudio que, dicho sea de paso, están haciendo en la municipalidad hace meses y que no han entregado. También hay un problema ahí de ineficiencia, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacerse aquí, don Wilson, es que el alcalde tiene que sincerarse. Porque la inexperiencia y las ganas de obtener cámaras le ha jugado una mala pasada. Ya estamos en el tercer año. Este año no se va a ejecutar definitivamente, ¿no? Si el alcalde cree que el próximo mes lo va a ejecutar, está engañado, ¿no? Sus empleados lo están engañando. Entonces aquí él tiene que sincerarse y ver la real capacidad de la municipalidad y por otro lado en qué tiempo se tiene la alternativa viable del proyecto, que puede significar entre varias cosas, entre infraestructura, mejoras en la gestión del tránsito, cambios de ubicación de los paraderos, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, recién se va a tener qué alternativa aplicamos. Si es corte de Cerro Candela, muy bien. Si es un carril, 2 carriles, etcétera, ya se verá. Pero tiene que haber un estudio, cosa que no hay, don Wilson. Un exalcalde dijo que han pasado un año, ha invertido ya 300.000 soles para que hagan el estudio y hasta ahora no hay nada, hay solamente ideas, o sea, no hay ningún estudio todavía. Claro, eso no es una primicia, don Wilson, ¿no? Por si acaso. Esa es una información que es pública, que está en el portal de transparencia estándar, que está en la municipalidad y que efectivamente han contratado a un proveedor, a un especialista para que haga los estudios con una cifra aproximada de 300.000 soles y no hay respuesta, ¿no? Los plazos han ido modificándose, pero no hay respuesta hasta ahora. Entonces, evidentemente ahí también hay responsabilidad de el alcalde y sus empleados. Tampoco va a echar la culpa a Lima, no va a echar la culpa al Ministerio de Transporte y Comunicación, o a los vecinos, o a nosotros que nos dedicamos a hacer fiscalización a la gestión municipal. No puede culpar a nadie, es responsabilidad suya. Correcto. Ahora vayamos al tema fundamental, la cual hoy día ha sido pues motivo de comentar, ¿no? Sobre el alcalde Franco Vidal ha anunciado que va a demoler el estadio de San Gregorio, porque según él indica, el estudio técnico ha dado el informe final de demolición. Ahora, ¿cómo analizamos todo ello? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué se va a demoler? Y ahí no solamente demoler, sino que ahí hay una cantidad, millones solo que está invertido. ¿Se va a perder fácilmente todo ello? Don Wilson, la obra paralizada del estadio de San Gregorio, aquí en la zona 4 del distrito de Ate, es un monumento a la incapacidad de gestión del exalcalde Eric Cuellar. Reitero, la obra paralizada del estadio de San Gregorio es un monumento a la incapacidad de gestión del exalcalde Eric Cuellar. Y eso lo tenemos que subrayar en primer lugar. Porque es una obra, don Wilson, que se ha hecho con una intención política apresurada. O sea, para recordar, en esa época era la campaña política, ¿no? Por supuesto. Donde tenían también un candidato, el gerente que era el candidato, y ellos estaban seguros que iban a ganar esas elecciones. Y empezaron a hacer obras. Inclusive quisieron también inaugurar en esa fecha el Parque La Familia, que de paso va a ser inaugurado recién este lunes, 27. Que es otro tema también, claro, ¿no? Entre paréntesis nada más, el Parque La Familia fue gestionada años atrás también. 2011. Hay desinformación de ex empleados del ex alcalde Cuellar, ¿no? Y ex proveedores, porque quieren volver a proveer a la municipalidad a vender bienes y servicios sobrevalorados y robarnos la plata. Tenemos que hacerlo con claridad. Si quiere que nos manden su carta notarial, ¿no? Como en alguna oportunidad el exalcalde ha mandado carta notarial a alguien por criticarlo. Un político, don Wilson, no recurre a la acción judicial, no recurre a las legalidades legales.
un político argumente y sale a defenderse públicamente. Y si se siente herido, pues que salga, ¿no? Lo reto un debate, no hay ningún problema. Un político no enjuicia, un político debate y argumenta, don Wilson. Entonces, el Parque de la Familia evidentemente fue gestionado años atrás, ¿no? Con inacción municipal, etcétera. Finalmente logran ingresar a la Municipalidad de Lima para un proyecto de presupuesto participativo que luego ya evidentemente la municipalidad con ese respaldo empieza a hacer los trámites administrativos que son mínimos, ¿no? Y todavía querían adelantarlo cuando no lograron. Lo mismo ha ocurrido, don Wilson, con el estadio de San Gregorio, ¿no? Que firman el contrato apresurado, don Wilson, apresurado, en diciembre del 2021, pensando inaugurar a mediados del 2022, un par de meses antes de las elecciones, donde el candidato de Eddie Cuellar, es decir, Leonardo Vilches, estaba postulando, ¿no? Entonces, aquí ha sucedido algo grave, don Wilson, porque inicialmente esa obra estaba presupuestada, la viabilidad del proyecto se aprobó con alrededor de 2 millones de soles. Luego, en el expediente técnico, ya para el inicio de la ejecución física, don Wilson, esa obra pasó a costar más de 6 millones de soles. Se sobrevaloró. Se sobrevaloró 3 veces, don Wilson. Y luego subió más todavía. Ahorita está medida en 7,7 millones de soles. Pero ¿cuál es lo peor de todo, don Wilson? ¿Cuánto se ha invertido? Como usted bien decía, se ha llevado agua, dinero al agua, don Wilson, como se suele decir, más de 6 millones de soles. 6 millones de soles de presupuesto que nos corresponde a todos los ateños se han perdido en esta obra que ahora está paralizada y que un informe recomienda demolición, efectivamente. Ahora, no es que toda la construcción ya mañana vamos a demoler, claro. Eso sigue sus procedimientos administrativos, tiene que intervenir Contraloría, tiene que intervenir otro tipo de procedimientos administrativos, ¿no? Que ese también es la segunda vía, encontrar responsables, pero por supuesto eso va a tomar todavía sus días. Pero mucho, ahora te corto un ratito, mucho dice, ¿por qué Franco Vidal se demoró tanto? ¿Por qué no ha denunciado también a Contraloría para ver si es que legalmente no estaba conforme, ¿no?, con esa obra? Ya pasaron 2 años, recién le están dando resultados de demolición. Por supuesto, hay dos motivos, don Wilson. El primero es su desconocimiento, no sabe nada de obras públicas, entonces ¿cómo va a reaccionar? ¿No? Si no confía en sus empleados, él no manda a sus empleados, manda a otra tercera persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, al no tener experiencia y visión de desarrollo, esa obra estuvo enterrada, camuflada, estos 2 años, don Wilson, porque la paralización fue en la propia gestión de Cuellar, y eso lo tenemos que subrayar. Esta obra del Estadio San Gregorio fue paralizada en la propia nefasta gestión de Eddie Cuellar. Entonces, la responsabilidad a partir de enero de 2023 era de Franco Vidal hacer todas las gestiones administrativas correspondientes, y civiles y penales que se encuentran responsabilidades a través de Contraloría y la Fiscalía, pero no lo hizo y recién lo hace ahora. Pero Wilson, aquí te tengo una primicia. ¿Por qué se elabora un informe que concluye, además de describir todo el desastre de la obra, el mal diseño y la mala utilización de los materiales, etcétera, y que como consecuencia de eso recomiendan demoler? ¿Por qué se origina recién? ¿Quién crees que ha pedido la información? La regidora Elizabeth Cabezas. El informe, don Wilson, el informe que recomienda demolición, dice textualmente en la parte final que se elabora ese informe a pedido de la regidora Elizabeth Cabezas en la sesión de Consejo Municipal meses antes. Entonces ahí está, semanas antes. Ahí está. Entonces aquí es otra demostración de que si la regidora Elizabeth Cabezas no intervenía en Consejo Municipal pidiendo información, esta obra paralizada hubiese seguido al infinito esperando quién sabe qué, lo que demuestra, don Wilson, algo más grave. Y esta es la segunda parte. Está demostrándose con estos hechos que la gestión de Franco Vidal no está fiscalizando a la ex gestión de Cuellar. Por lo tanto, se podría colegir
que hay una alianza tácita. ¿Por qué? Porque si no lo fiscaliza, ahora Vidal a Cuellar, como por ejemplo se puede mostrar en esta y en otras actividades, en otras obras, en ninguna lo ha fiscalizado, en ninguna lo ha denunciado, en ninguna ha liderado una investigación. Entonces se puede concluir, reitero, que ha habido una alianza y por lo tanto, ¿a quién crees que va a querer que gane Franco Vidal el siguiente periodo de campaña electoral? Alguien que no lo ha fiscalizado, es decir, que podría convertirse en un cómplice de un Wilson. Entonces aquí tenemos que decir las cosas claras. Aquí la gestión de Franco Vidal, por los hechos que narramos, y todas las veces que hemos venido a este lugar hemos narrado hechos irregulares de la ex gestión, no lo ha investigado. Entonces, ¿a quién creen que va a preferir el ex alcalde Vidal que gane la próxima elección? Ahí, desde mi punto de vista político, hay una alianza tácita entre la ex gestión y la actual gestión que no se tocan, no se investigan, se acarician con una flor y listo. Y quieren engañar a los vecinos diciendo que ellos están criticando cuando es simplemente palabras vagas, ¿no? Como el ex alcalde sale estos días a darse de sabedor de la gestión pública, etcétera, a dar recomendaciones cuando tiene estos hechos irregulares que no solamente deberían inhabilitarlo en la gestión pública, sino mandarlo a otro lugar. Qué importante, ¿no? Recordar este tema del Estadio San Gregorio y mayormente ahí el que pierde es la población. Los pobladores de esa zona tan preocupados. Lo que el dirigente decía, ¿no? Yo escuchaba, le decía, regidora, pero ¿cuál es en qué vamos a quedar? ¿Cuál es la solución? No hay solución. O sea, el informe dice, pero ese informe, qué bien que aclarar, no por parte del alcalde, sino por parte de la regidora Elizabeth Cabezas, que ha puesto en sesión el consejo y por ende se ha llevado a cabo esta inspección y el estudio técnico en la cual arroja demolición. Nos gustaría saber más a fondo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Mal material, mala construcción, mal diseño? Porque según la fiscalización que hace la regidora, está partido, rajado. Es decir, se han robado todo, los servicios higiénicos, las tazas, todo, el vidrio, o sea, un desastre. Efectivamente, don Wilson, si este tema permanecía oculto, olvidado, es responsabilidad del alcalde Franco Vidal y sus empleados de infraestructura, de inversión pública, etc. Entonces, felizmente tenemos una regidora que está haciendo su chamba. Y aquí te lo voy a leer puntualmente, don Wilson. Ya, a ver, ¿qué dice la? En el informe número 241-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, en sesión de Consejo Municipal, la regidora Elizabeth Nancy Cabezas Flores, estando en la estación de pedidos, solicitó al gerente municipal que disponga a la subgerencia de control de operaciones y sanciones, remita un informe actualizado conteniendo con lo siguiente, hace un pedido. Asimismo, también, ya se ha tocado el tema del Polideportivo de San Gregorio, que queremos que esta información se amplíe también. Entonces, la regidora Elizabeth Cabezas, en este informe número 241-2024 MDA de Secretaría General, don Wilson, dirigida al gerente municipal el 10 de diciembre de 2024, solicita que se elabore un informe sobre la situación del Estadio San Gregorio a pedido de la regidora Elizabeth Cabezas. Y como consecuencia de eso, don Wilson, evidentemente, ellos elaboran, la subgerencia de inversión pública elabora el informe número 1229-2024 MDA, gerencia de infraestructura urbana, subgerencia de inversión pública, el informe de fecha 20 de diciembre de 2024, donde efectivamente, luego de narrar toda la situación de cómo se ha llegado a esta paralización de la obra, recomienda medidas extremas como la demolición y por lo tanto eso significa tirar al agua más de 6 millones de soles que se ha invertido en la gestión de Eddie Cuellar y sus empleados incapaces. En una palabra, ¿cómo se resume eso? Aparte de la incapacidad. No, a ver, don Wilson, aquí hay varias cosas, ¿no? Incapacidad demostrada. Y si no es incapacidad, es corrupción. Que los ex empleados y ex proveedores de Eddie Cuellar, que lo aclaren si quieren. ¿Qué es? ¿Incapacidad o corrupción? Claro. Pero también, don Wilson, para allí hacer esa obra, o sea,
no ha sido una empresa responsable en todo caso, porque imagina, se ha hecho cualquier cosa menos un trabajo de envergadura como un estadio que equivale a 6 millones de soles. Efectivamente, don Wilson, cuando se tiene capacidad de gestión intergubernamental o entre los distintos niveles de gobierno, se prevé cuáles serían las situaciones que pueden paralizar una obra. ¿Por qué? Porque en el Estado hay miles de obras paralizadas, entonces Claro. se tiene que tomar medidas si es que se tiene experiencia, don Wilson, si es que se tiene real capacidad de gestión. Pero en este caso no se ha tenido, se actuó a caballazo con el fin de llegar a inaugurar una obra un mes antes de las elecciones donde tenía un candidato que estaba promocionando. Entonces, eso es lo grave, don Wilson, y eso es una denuncia política. Y por otro lado también, ahí tiene que haber una investigación profunda de cómo es que se dio como ganador de la Buena Pro para la ejecución de la obra a esta empresa que después ha incumplido, porque el motivo de la resolución, don Wilson, es que se ha excedido en las penalidades, es decir, ha paralizado la obra, ha paralizado, Pero sin embargo, solicitado ampliación de plazo, ampliación de plazo, ampliación de plazo, Pues, no. casi llegan al 2023, claro. y como ya se excedió, evidentemente, dicen no puede continuar porque se ha excedido en el monto de la multa. Pero quiere decir que es una empresa incompetente también. ¿Quiénes son los De ahí responsables? se iba incrementando más, como tú acabas de vender 2 millones a 6 millones. Claro, en la gestión de Cuellar mismo, don Wilson, un adicional de obra, es decir, más plata para la empresa que estaba ejecutando Ahora, la obra, ha sido casi de 1 millón en un solo adicional. Quiero don ser Wilson. mal pensado, ¿no? En este sentido. ¿No será por ahí que se ha chorreado el dinero para la campaña de Eddie Cuellar? ¿No será eso un modus operandi? Bueno, eso es solamente me imagino, ¿no? No, y nos imaginamos todos los vecinos de Ate, don Wilson. Y por eso que exigimos, para que eso se demuestre, que hay una investigación, una auditoría, cosa que el alcalde actual Franco Vidal ha renunciado a eso. No lo va a hacer. No lo va a hacer, porque reitero, hay una alianza política tácita en no investigar a la gestión del ex alcalde Cuellar. ¿Y a quién va a preferir que gane en la siguiente elección? ¿Quién va a ser el candidato? El caballito de batalla de Franco claro, Vidal. Eddie Cuellar, lo pues. que tú también dices, hay mucha lógica, ¿no? Ahora, Franco Vidal ya se va, no hay reelecciones, ¿ah? Entonces, él se va, el alcalde que entra le va a tener que hacer auditoría, sí o sí. Ahora, si no lo hace, ya bueno, es como ahí entra talla lo que tú estás indicando, ¿no? Podría haber un arreglo. Claro, don Wilson. En la siguiente gestión tiene que investigar desde el día 1, desde el cierre ilegal de cientos de pequeños comercios, don Wilson, en el sitio de Ate, y multas y denuncias de cobros bajo la mesa, etcétera, de esta gestión, y todas las irregularidades posteriores hasta el día de hoy, hasta el final de su gestión, tienen que ser investigadas con seriedad, con contundencia, y cortar cabezas, don Wilson, porque si no, siempre nos van a mirar la cara. Entonces, lo que queremos aquí es que se garantice eso. Pero viendo la situación actual, el actual alcalde no investiga las irregularidades del exalcalde, ¿quién va a querer que gane? Va a querer que lo reemplace él mismo. Hay una alianza tácita política, don Claro, Wilson, nefasta, contraria a los intereses del distrito. Y para disimular, el alcalde Cuellar, exalcalde Cuellar, sale a criticar algunas cositas del alcalde Franco Vidal. Pero no se atreve a hablar de corrupción. Se atreve a hablar de que, ¿por qué está jugando partidito en el estadio de Antaitambo y no está con la seguridad ciudadana? ¿No? Y después se pone a hablar de la obra que se adueña, ¿no? Del Parque de la Familia, de otras cositas menores, y no se atreve a hablar de corrupción. ¿Por qué no se atreve a hablar de corrupción? ¿Por qué no se atreve a hablar del estadio San Gregorio? No, aquí las cosas claras. Qué bien, economista, gracias por compartir esta entrevista, y no sé si siempre vamos a estar analizando los temas, porque aquí hay mucho que hablar, y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con este tema de la seguridad ciudadana, y ojalá que ya las 54 camionetas Hilux, ya pues queremos ver en la calle, pero cumpliendo sus labores. Ahora, antes que me olviden, no solamente sacar las camionetas, hay un problema grande ahorita en Lima sobre las camionetas también que ha donado López Aliaga. Ahí están, pero no hay de dónde sacar combustibles, o sea, lo mismo que nada. ¿Ah? Efectivamente, don Wilson, ahí tenemos un problema grave de operatividad. Es decir,
Ya el alcalde de Lima, en un trabajo que se debe saludar, aplaudir, ha comprado motocicletas, se ha transferido también camionetas, etcétera, y también la municipalidad ha comprado camionetas, no olvidemos. Pero, reitero, este es el problema de no tener experiencia en gestión municipal o de solamente tener experiencia en gestión municipal y no saber cómo opera el Estado. Como Franco Vidal, que no tenía experiencia de nada, y ahorita tiene algunos meses obviamente como alcalde, pero que no vamos a permitir que alguien ingrese a aprender y a destruir el distrito. Y por otro lado también el exalcalde Cuellar, que solamente tiene experiencia en gestión municipal. Ha trabajado con el ex delincuente o el delincuente que está sentenciado, Carlos Burgos, ¿no? En San Juan de Lurigancho, ha trabajado con otros alcaldes en varios distritos de la capital, pero solamente a nivel municipal. En todos los demás ámbitos del Congreso de la República, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, o el Ministerio o la PCM, o el Ministerio de Vivienda, o el Ministerio de Energía y Minas, no tiene absolutamente ninguna experiencia. Entonces, es como que un tuerto, ¿no? Claro. Ve solamente la parte pequeñita de la gestión municipal, entonces, por eso que no hay resultados. Reitero, esto traigo a acotación, don Wilson. ¿Por qué? Porque la falta de esa visión y de experiencia en todo el aparato estatal hace que se tenga vehículos motorizados y vehículos Hilux para patrullaje paralizados porque no saben gestionar presupuesto o recursos para el combustible y no saben contratar conductores certificados. Claro, por ejemplo, ya que has traído este tema, también esto ocurrió en Trujillo con el gobierno regional, ¿no? De a César Acuña, que también le han donado la camioneta y estaba ahí empolvándose, ya entregó, pero ¿cuál es el tema? No puede movilizar porque no hay gasolina. La policía no tiene plata para poner gasolina. Y acá, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? 50 camionetas, son 50 choferes, y el chofer no va a andar solo, tiene que ir ahora ahí por lo menos 2 mínimo, sí, ¿no? Entonces, personal, estamos hablando de más de 100 serenos, ¿no? Claro, y eso no, solamente en la Hilux, y las 70 motocicletas. Hay un problema, evidentemente. Y aparte de eso, combustible, pues son 50 camionetas, tienen que llenar 50 tanques. Claro, efectivamente. Don Wilson, es un problema de gestión. ¿Por qué? Porque cuando no hay voluntad de trabajo, no se ha previsto, pues. Si ya se sabía que el alcalde metropolitano Rafael López Aliaga estaba comprando y estaba distribuyendo, ¿por qué el año pasado no han formulado en su presupuesto una partida para compra de combustible para este concepto? ¿Por qué? Porque no les interesa, no saben, están perdidos, don Wilson. Entonces aquí hay una responsabilidad grave. Y por otro lado, no hay decisión, no hay priorización de recursos. Es decir, nos están faltando respeto a nosotros los vecinos. ¿Por qué? Porque el presupuesto sí destina para alquileres de vehículos aquí en el distrito de Ate, para recolección de la basura, de más de 33 millones de soles, don Wilson, que para este año han presupuestado para alquilar vehículos, no sé a quién, porque ese es otro tema de investigación, que los pagos incluso son puntuales y son visiblemente cifras estratosféricas, cifras elevadas, injustificadas, pero no hay plata para algo más esencial, que es el combustible y la operatividad de los vehículos que van a servir para el patrullaje. Entonces, aquí no es que no haya plata, no es que no se haya tenido conocimiento, lo que ocurre es que no hay experiencia, no hay voluntad y hay un afán de distribuir el presupuesto en gastos que lo pueden favorecer directamente a los empleados municipales o al alcalde y no a los vecinos. Y lo tenemos que decir con toda claridad. Qué bien. Muchas gracias, economista. Espero tenerte próximamente cuando haya tiempo, porque usted siempre los fines de semana viaja a dar conferencias a distintos lugares, a distintas instituciones, y siempre cuando está libre usted viene y analizamos los temas de coyuntura local y también nacional. Gracias, tu despide para toda la audiencia. Don Wilson, yo le agradezco mucho por la invitación. Como siempre, su espacio nos permite comunicarnos con los vecinos y con la población en general. Le deseo muchos éxitos en su programa, en su canal, y nos estamos viendo pronto. Un abrazo para todos. Muchas gracias. De esta manera ponemos punto final a la entrevista al economista Juan Maita. Vamos a
volver en cualquier momento con mayor comentario, análisis al estilo de hágase justicia, recordándote siempre, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero, trabaja, trabaja y trabaja. Chao.